No olvidemos que una citosina es una molécula. Las citosinas son moléculas que las propias células del hospedador van a producir. ¿Sabe qué es una molécula, verdad? Bioquímica. Bien. Las funciones de una citosina son inducir generación de células, maduración, desarrollo celular, diferenciación celular, activación celular, célula inactiva, célula activa, célula efectora, célula funcional, ¿sí? Proliferación celular. Okay. Las citocinas las clasificamos en familias, o sea, grupos de citocinas, de acuerdo a que a la función, al proceso en el que puedan participar, al mecanismo si es innato o adaptativo, hacia las células sobre las que actúan, según el proceso infeccioso o de lesión o de enfermedad en el que participan, etc. Entonces aquí vamos a tener las del tipo 1. Estas involucran interleucinas, factor estimulante de colonias, ¿se acuerdan cuando la hematopoiesis? Células troncales hematopoiéticas, progenitor, precursor y luego las UFC, ¿verdad? Ahí participan. Linfopoietina, las del tipo 2, interferones y otras interleucinas, la superfamilia del factor de necrosis tumoral, la familia de interleucina 1, interleucina 17 y los factores de crecimiento transformantes. ¿Se acordarán ustedes? Factor de crecimiento transformante, beta, ¿verdad? Okay. Vamos a empezar por la primer familia. La mayoría de las citocinas de estas nos interesan. Les voy a señalar hasta ahorita las que nos incumben son y que hay que aprendernos. La interleucina, bueno, les voy a explicar cómo se lee esto. ¿Sí? Les pongo la citosina, interleucina 12. Luego les digo quién la produce, quién la secreta, macrófagos y células dendríticas. Ahora, sobre quién actúa es la diana y la función de esta citosina. ¿Va a actuar sobre quién? Sobre las células T. ¿Qué va a promover? Que se diferencien hacia la población TH1, T cooperadores. También actúa sobre las NK y los TCD8 o T citotóxicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que promueve con ellos? Que haya síntesis del interferón gamma, aumentando la citotoxicidad. Los interferones van asociados a la respuesta antivírica. ¿Sale? Interleucina 5. Okay. ¿Quién la produce? Los TH2, las ILC2. Estimula la activación de los eosinófilos, la proliferación de estos, en presencia de, ¿qué dijimos? ¿Infección? Parásitos helmínticos. Okay. La interleucina 13. ¿Quién la produce? Los TH2, ya dijimos, H de helper, cooperador, ¿sí? Va a actuar sobre los linfocitos B generando un cambio de clase de inmunoglobulina. Recordarán que la primera inmunoglobulina que producen las células son inmunoglobulina D, inmunoglobulina M. Cambio de clase a IgE. Cuando hay presencia de parásitos helmintos, ¿verdad? Okay. Pero también promueve la interleucina 13, recordarán cuando vimos el GAL. Y ILC2 produce interleucina 13 para estimular a las epiteliales y haya mayor producción de mucinas, ¿verdad? Okay. Interleucina 4, TH2, los T foliculares, activación de macrófagos, inhibición, o sea que el macrófago se puede activar por la vía clásica que es la del interferón, pero en este caso es una vía alterna, ¿sí? Se inhibe la del interferón y se promueve por medio de la IL-4, ¿entendemos? O sea que diferentes citocinas pueden activar a una misma célula, ¿sí? También el cambio de clase en el B, la proliferación de células T y también su diferenciación. La IL-9, esta de los T cooperadores, ¿sí? Que son la mayoría, los CD4,
vamos a tener la acción sobre mastocitos y células B y T, que promueve su activación y también que sobrevivan a la muerte celular. ¿Sí? La interleucina 6, por macrófagos, células dendríticas, actúa en las células B para que produzcan anticuerpos. ¿Sí? Y la diferenciación de los T en TH17. Recordarán dónde se enunciaban la 6, la 9, recordarán la 1, la 6, la 9, la 4, etcétera, etcétera. En el GAL, ¿se acuerdan? En la respuesta del GAL. Ok. Y todas ellas que son proinflamatorias, ¿verdad? Bueno, la interleucina 2 por las células T se produce y actúa para que proliferen a su vez y se diferencien las poblaciones de T. ¿Sí? La interleucina 23 por macrófagos o células dendríticas, diferenciación a TH17 y haya expansión ¿qué? Clonal, ¿verdad? La interleucina 3 en la hematopoiesis, ¿verdad? Para la maduración, promovida por o expresada por las células T. Ahora casi todas, ¿verdad? Las de ahí. Las del tipo 2, los interferones. ¿Qué me interesa? Interferón alfa, beta, gamma, todos ellos en la defensa antivírica. Por lo tanto, ¿qué promuevo? Macrófagos, NK, citotóxicos, ¿verdad? Si hay expresión de moléculas presentadoras de antígeno como el MHC1 va asociada al macrófago, ¿sí? MHC2 asociada a la célula dendrítica. Okay. La interleucina 10 sabemos que es producida por los T reguladores. ¿Cuál es la función? Inhibir, detener, ¿verdad? La inflamación, el proceso de activación. A ver, Brito. De célula dendrítica. Del grupo 1. ¿Cuáles eran? No, las citocinas. Las proinflamatorias, excepto de la 1, ¿verdad? Que es una familia aparte. Tenemos la 4, la 2, la 6, la 9, la 13 y la 5 inducidas por la ILC2 para la activación de eosinófilos, la activación del epitelio, ¿sí? La diferenciación de células T y también promueve ¿qué? Cambio de clase, ¿se acuerdan? En los linfocitos B, o sea, en las células plasmáticas. Y en el caso del 2, del grupo 2, las interferón que van asociadas a la defensa antivírica, todos los interferones, alfa, beta, gamma, ¿verdad? Y promueven que entonces, si va en la defensa antivírica, la citotoxicidad de NK, la del TCD8, activación de macrófagos, promoción de lo que es las moléculas de presentadoras de antígenos, MHC1 para macrófago, MHC2 para célula dendrítica. Pero también está ahí la reguladora, la inhibidora, que es la interleucina 10. ¿Por los qué? Por los T reguladores. Y la de la familia de interleucina 1, pues es la interleucina 1, ¿verdad? Tanto el alfa como el beta. Si hablamos de la inflamación, también induce la fiebre, inflamación, fiebre, ¿verdad? Y la 18, que también es inflamatoria. Ambas, la 1 y la 18, concuerdan o comparten en común lo que es la vía de activación inflamosoma por las carpasas, ¿verdad? ¿Okay? La IL-33 por el endotelio y que promueve el desarrollo ATH2, ¿sí? Y activación de ILC2. Entonces la IL-33 va a ser producida por el endotelio para activar a la ILC2, que a su vez va a secretar, ¿qué secretaba? La 5 y la 13, muy bien. Y que promueven la respuesta frente a parásitos en miltos.
producción, también inducía a las células endoteliales a la producción de epiteliales, perdón, a la producción de moco, ¿verdad? Y así es recíproca la respuesta. La 1 alfa, la 1 alfa, la 1 beta y la 18. Inflamatorias por el inflamosoma por la caspasa. ¿Sale? La de la familia interleucina 17. ¿Sí? Pues es la interleucina 17, ¿verdad? Aquí sintetizada por ILC3, por los T cooperadores CD4, ¿sí? Que induce producción de quimiosinas, o sea, la quimiotaxis, ¿verdad? Así como la producción de que era CSF, factor estimulante de colonias y granulocitos y de granulocitos monocitos, ¿verdad? Okay. Y de la IL-25, si se fijan, todas son bastantes las fuentes celulares. Induce que a la ILC2 y a la T, ¿para qué? Expresen que la 5, la 13 y la 4, ¿verdad? Ya se me olvidaron las de la IL1. ¿Cuáles eran? La 18 y la 1 alfa y la 1 beta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se activan por la vía del inflamosoma, entonces son inflamatorias, producción de fiebre, ¿verdad? ¿Okay? ¿Y cuál era la otra que vimos? 17. No la he cambiado, perdón. Ahora sí, díganme la 17. ¿Y qué induce? La activación de ILC2. ¿Y qué produce esta? La 5 y la 13. Y en el T, la 4, ¿verdad? Okay. Sí. Ahora vamos a tener la familia del factor de necrosis tumoral. Pues en esta participa el factor de necrosis tumoral. ¿Quién lo expresa? ¿Quién expresa este? Células macrófagos, las células T, ¿sí? En la inflamación, acuérdense que la respuesta que vamos a ver en la innata es correspondiente al DNF o al interferón, ¿se acuerdan? Ok. Activación de neutrófilos, coagulación también, maduración de células inhibidas. Ok. Y el VAC, pues de sobrevivencia de los B. Bueno, inmunidad, ¿qué pasó? Ahora sí guardamos los celulares. Adonai. ¿Qué es el VAC? El VAC, ahí está. Es parte. ¿Y para qué no entiendes qué significa? Yo nomás les pongo lo que son las abreviaturas, si te fijas. Es como si ahorita te empiezo a preguntar qué significa 1088, qué significa NFKB, qué significa, entonces, o me aprendo las siglas o me aprendo su función, ¿verdad? Lo que hay que saber es la función que tiene, supervivencia de linfocitos B y la proliferación de estos, ¿vale? Por lo tanto, aquí en los secretos, pues las células presentadoras de antígeno como las DC, ¿verdad? Y los monocitos que van a transformarse a macrófagos. También como se crea. Créanme que muchas siglas ni yo me las aprendo, yo me enfoco en la abreviación y saber la función de esto. No más. Bueno, les dije ya guarden celulares. Y ya guarden libros. De las citocinas no hay mucho que decir más que memorizar. Memorizar la función que tienen, ¿verdad? ¿Y eso a quiénes toca? Pues a ustedes. Recordar la función que tienen. Okay. Vamos a empezar hablando de la inmunidad innata. ¿Sale? Aquí me voy a ir más despacito, lo otro era nada más que ustedes lo tienen que aprender y ya. Aprender y ya. Bueno, la inmunidad innata, en un principio habíamos mencionado cuál es, digamos, su definición y cuál es su función. Inmunidad innata se refiere a la respuesta que se genera por parte del sistema inmune, que siempre corresponde a la primera línea de defensa.
y que de igual manera protege en primera instancia frente a cualquier desequilibrio, decíamos, ¿verdad? Entonces puede ser por daño o puede ser por infección. La inmunidad innata también es la que dijimos se lleva a cabo en las primeras horas. Es una respuesta rápida, es una respuesta no específica, pero sí, a ver, ayúdenme a complementar. Eficaz. ¿Qué más? Rápida. ¿Qué más? Que siempre está lista. A esa palabra quería llegar. Porque no va a requerir de un estímulo por antígeno, sino más bien que va a actuar frente a cualquier tipo de antígeno, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son sus componentes? Los epitelios de barrera. Tras los epitelios de barrera vamos a encontrarnos con las células inmunitarias. Si ya traspasó la barrera del epitelio, entonces encuentro células centinela, células que van a capturar esos antígenos que pasaron la barrera. Donay, por favor, no te acuestes en la mochila. ¿Sale? Y por atención. Vaya y ese agua si necesita. Entonces aquí vamos a tener que estas células ya están en los tejidos, están patrullando la zona. El patógeno atraviesa la barrera, se encuentra con estas células y estas células los captura. ¿Cuál es la finalidad de capturarlos? Llevarlos a presentar a las células de la inmunidad adaptativa. Pero no solo eso, también la liberación de citocinas, de quimiosinas, de sustancias como las alarminas, que promuevan el reclutamiento y migración de leucocitos circulantes, ¿verdad? Entonces entra la siguiente defensa. Los linfocitos circulantes son reclutados por las sustancias que estas secretan y por el propio antígeno y llegan neutrófilos, monocitos y NK, ¿verdad? Cuando el monocito llega, ¿cuál es su función? Convertirse en macrófago, ¿verdad? Otra célula que es capaz de fagocitar y de presentar al antígeno. Pero también vamos a encontrar proteínas plasmáticas. Ya habíamos visto cuáles, el complemento, los anticuerpos, etcétera, ¿verdad? Maestra, pero ¿por qué los receptores no entran como componentes principales también? ¿Mande? ¿Por qué los receptores no entran? Porque el receptor es parte de la célula y estás hablando de que estas son células. En cambio, el complemento, como su nombre lo dice, son proteínas solubles, igual que los anticuerpos. Hay de membrana, pero hay secretados. ¿Vale? Los dos principales mecanismos de respuesta, procesos de protección y defensa de la respuesta innata son la inflamación y la defensa frente a virus. ¿Sale? En el caso de la inflamación, ¿qué es la inflamación? Migración leucocitaria de los leucocitos circulantes a los tejidos lesionados o infectados. Reclutamiento de estos. Quimiotaxis. La retención y permanencia de los leucocitos para ejercer su función en ese lugar, en esa zona. O sea que todos los procesos que vimos en el capítulo 3. Migración, recirculación, alojamiento, adhesión, anclaje, reclutamiento, inflamación como tal. ¿Sí? Hay una tormenta de citocinas inflamatorias. Estas son las señales que promueven el reclutamiento, la llegada de estas células circulantes que no estaban en ese lugar. ¿Vale? Ok. Va a reaccionar tanto contra células dañadas, o sea, células anómalas, células lesionadas o células muertas, como contra los patógenos, ¿verdad? Los agentes infecciosos. Y en su defensa antivírica va a procurar, ¿se acuerdan en el caso que les decía del niño de 8 años, creo? Va a controlar, primero actúa en las primeras horas, controla la infección o la contiene mientras llegan los refuerzos, que es la inmunidad adaptativa, ¿verdad? ¿Va entendiendo? Sí, más o menos, que no.
Pues ahí más o menos lo estoy siguiendo. Pero que no. ¿Me lo puede volver a repetir? Sí. 2 mecanismos de respuesta de la inmunidad innata. ¿Cuál? Inflamación y defensa antibiótica. Así es. En la inflamación, ¿qué es la inflamación? ¿Cómo están los leucocitos? Circulando. No están en la zona donde llegó el patógeno. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Migrar, reclutarse a la zona. Entonces, es el reclutamiento de leucocitos circulantes. ¿Por medio de qué? De señales que son captadas por sus receptores. ¿Cuáles son esas señales? Citocinas, quimiosinas, proteínas. ¿Quiénes producen a estas? Las células del hospedador. Pero también otra señal es el antígeno como tal. Porque el antígeno tiene sus patrones que son reconocidos, que son ligandos de los receptores en las células. ¿Verdad? ¿Está ahí bien? Ok. ¿Contra qué reacciona o actúa la inflamación? Contra las células dañadas, no contra las células sanas, contra las células muertas o bien contra los patógenos que ingresan. ¿Bien? Y en la defensa antivírica, ¿quién participa? Principalmente, acuérdense cuál era la citocina que inducía la respuesta antivírica. Interferón. Los interferones están asociados aquí. ¿Cuáles son las células? Las NK, las células T citotóxicas, macrófagos, ¿verdad? Esta puede ser dependiente o más bien influida, ¿sí?, por la inflamación o puede no serlo. Es ahí en donde vemos el tipo de citocina que activa el macrófago. ¿Se acuerdan cuál y cuál? Una inhibe a la otra. O es por interferón o es por interleucina 4, ¿verdad? ¿Qué dijo el interleucina 4? Que era una forma alterna de activar al macrófago sin presencia del interferón. Sí, no tarde. Sí. Ya lo notaron. ¿Me entendió lo que dije, Villarreal? ¿Y usted, Hernández? Lo veo que está muy cómodo. Está durmiendo, ya le ve los ojos. Espabílese, no se recargue en la pared. Bueno, ¿no lo ve? Siempre que no hay una citocina puede haber otra que lo induzca y va a depender de la célula que esté presente, porque acuérdense que una misma célula puede secretar varias citocinas diferentes o muchas células diferentes pueden secretar una misma citocina. ¿Entendemos? Brenda. Ah, qué bueno que pregunta. Respuesta inmune innata. Bueno, ¿qué características son conferidas a la respuesta inmune innata? La primera es que cuenta con una línea de defensa inicial, que son las barreras epiteliales. Recordando cuáles son estas: el sistema inmune digestivo, sistema inmune respiratorio, sistema inmune cutáneo, sistema inmune genitourinario, ¿verdad? Que son las vías principales de entrada infecciosas y de diseminación de los patógenos, ¿verdad? Ahora, si pasaron la barrera del epitelio, entonces viene la respuesta inmune innata a cargo de las células que vimos. ¿Cuáles eran las que emitían la señal? Las células centinela, como los DC, las DC, perdón, los MC. Hay que grabarnos qué es, Briseño, una DC, ¿qué es DC? ¿Qué es MC?
¿Qué es mast? Amastocito. ¿El mastocito también fagocita, también captura? No, desgranula, ¿se acuerdan? Y lo que libera es lo que emite la señal para las células circulantes. Bueno, en el segundo paso, primer paso, barrera epitelial como primera defensa. Si pasa el patógeno, segunda defensa, la respuesta inmune innata, ¿verdad? Leucocitos circulantes son reclutados, inflamación. Aquí también pasa que en lugar de un agente patógeno se dañe el tejido por un traumatismo, etc. O por la misma infección. Y entonces aquí también tiene que haber proceso inflamatorio, migración leucocitaria, reclutamiento, etc. Inmunidad innata. ¿Sí? Para concluir en que esta va a estimular a la inmunidad adaptativa. Pero ojo, ¿por medio de qué? De las citocinas que produzcan. Va a ser la vía que adopte la inmunidad adaptativa. ¿A qué me refiero? Hay diferentes anticuerpos. Una IgE va asociada con un parásito, con una reacción alérgica. Una IgG por patógenos en la sangre. ¿Sí? Y este mecanismo va a ser diferente si estas células lo promueven hacia una defensa contra un virus, contra una bacteria, contra un hongo o contra un parásito. ¿Entendemos? Eso es lo que significa. Ellos la estimulan, ellos la despiertan, ellos la activan. A la respuesta secundaria, oiga, no se duerma, espabilese, ya la... ¿Sí? Pero siempre su mecanismo de respuesta va a depender de la respuesta inmune innata y del patógeno en cuestión. ¿Cuáles son los patógenos? Virus, bacterias, elementos, Parásitos. ¿Las células tumorales son patógenos? Claro que no. Así es. Todo lo que el cuerpo produce, todo lo que es parte del hospedador no es un patógeno. Pero lo que viene exógeno, virus, bacterias, parásitos y hongos, son patógenos. ¿Cómo se le clasificaría a las células tumorales? Pues por eso de ahí entra lo que viene después de esto, los DAM y los PAM. Daños, lesiones, tumores. ni modo.